Hola compañeros y abogada, mi nombre es Jennifer Olsen y hoy para demostrarles el procedimiento ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, les voy a hablar un poco sobre un caso que es el caso de Vicky Hernández versus el Estado de Honduras. Este caso es muy importante en cuanto a los derechos de las personas LGBT y por eso es un caso muy importante. Bueno, antes de contarles un poco sobre el trámite ante la comisión y los procedimientos ante la corte, les voy a hablar un poco sobre los hechos del caso. Vicky Hernández fue una mujer trans que era una trabajadora sexual que tenía VIH y ella luchaba bastante por los derechos de las personas de la comunidad LGBT aquí en Honduras. Ella fue miembro pertenecía al grupo, a la red lésbica Catrachas aquí en Honduras y luchaba bastante por los derechos de las personas de esa comunidad. Bueno, el 28 de junio del año 2009 fue el golpe de Estado en contra del entonces presidente Mel Zelaya. Ese mismo día se supone que para la protección de los ciudadanos se impuso un toque de queda. En la noche, Vicky Hernández estuvo con dos compañeras de ella en la calle y llegó una patrulla de la Policía Nacional de Honduras. En ese momento, cuando los agentes de la Policía Nacional de Honduras se dieron cuenta quiénes eran Vicky Hernández y sus compañeras, las quisieron arrestar. Cuando las muchachas se dieron cuenta que las quisieron arrestar, ellas se huyeron de ese lugar y no se volvieron a encontrar esa noche. Hasta el siguiente día que el cuerpo de Vicky Hernández fue encontrado sin vida. Los agentes y las autoridades aquí en Honduras no hicieron investigaciones elaboradas y de hecho las autoridades forenses ni realizaron una autopsia, negaron hacer la autopsia por el hecho de que Vicky tenía VIH. Se supone que ellos tenían miedo de realizar la misma autopsia, pero el fin es que no se hizo una investigación debida aquí en Honduras. Entonces, aquí es donde empieza el trámite ante la Comisión la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una petición fue presentada por la misma red lésbica Catrachas y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres el 23 de diciembre del año 2012, o sea, 3 años después del hecho, porque las mismas autoridades aquí en Honduras no hicieron las investigaciones. Ese fue el primer paso con el trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El segundo paso fue el informe de admisibilidad, que fue aprobado el 6 de diciembre del año 2016. El tercer paso con el trámite ante la comisión fue el informe al fondo. Ese fue emitido el 7 de diciembre del año 2018 con conclusiones y recomendaciones para el mismo estado de Honduras. Aquí ya el paso número 4 fue la notificación al Estado, o sea, cuando el informe al fondo se está presentado al mismo Estado de Honduras con sus recomendaciones. Ese fue presentado el 30 de enero del año 2019 y la misma comisión le dio al Estado de Honduras un plazo de 2 meses para cumplir con las recomendaciones que ellos mandaron en su informe de fondo. Cuando el Estado de Honduras no cumplió durante ese plazo con esas mismas recomendaciones, ya después el caso se entrega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aquí empieza ya el procedimiento ante la Corte. El primer paso ya es la notificación al Estado y sus representantes sobre el mismo caso. O sea, para recordarles del mismo informe y que ellos no habían cumplido con las recomendaciones que se les dieron. Esa notificación fue entregada el 29 de mayo del año 2019. O sea, 10 años después de los hechos de la muerte de Vicky Hernández. El segundo paso en el procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el escrito
de solicitudes, argumentos y pruebas. Básicamente es la presentación de los representantes de la Comisión Interamericana representando a la misma Vicky Hernández, que es entregada a la Corte para evidenciar todos los hechos que ha pasado con la misma muerte de ella. También con eso van las solicitudes y los argumentos y lo que ellos quieren que pase con el mismo Estado de Honduras, sus declaraciones. Este escrito fue entregado el 25 de julio del año 2019. El tercer paso es el escrito de contestación. Aquí es que el Estado de Honduras contesta la demanda, contesta la petición, contesta las solicitudes, contesta las pruebas que ha presentado la comisión para la parte de Vicky Hernández. El escrito de contestación fue entregada el 23 de octubre del año 2019 y en este escrito el Estado opone 100% las violaciones alegadas y las medidas de reparación que la misma comisión ha sugerido al Estado. Aquí el Estado afirma que no es responsable para la muerte de Vicky Hernández. El paso número 4 es la audiencia pública. Aquí esta audiencia se realizó el 11 y el 12 de noviembre del año 2020 por videoconferencia. Aquí se hizo por videoconferencia debido a la misma pandemia del COVID del año 2020. Aquí en esta audiencia el Estado reconoce un poquito de responsabilidad parcial por los hechos de Vicky Hernández, pero todavía no acepta la responsabilidad de su muerte. El paso número 5 en los procedimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el amici curiae, que son las presentaciones de terceros ajenos de las partes del caso. Aquí, en este caso, 18 escritos fueron recibidos para contestar al caso. Después, el paso número 6 es las medidas provisionales. Aquí la Corte manda al Estado a adoptar ciertas medidas provisionales para la protección de los familiares de Vicky Hernández junto con los otros integrantes de la red lésbica Catracha, o sea, reconociendo de que iban a tener bastantes peligros de que sus mismos derechos iban a ser violados, entonces mandaron medidas provisionales para protegerlos. El paso número 6 es los alegatos y observaciones finales escritos. Y eso pasó el 14 de diciembre del año 2020. Aquí la comisión y el Estado presentan ya sus alegatos finales, sus conclusiones para el caso. El paso número 8, la prueba para mejor resolver para el caso. O sea, la Corte queriendo otras pruebas para poder determinar mejor la responsabilidad del Estado, manda a pedir nuevas pruebas al Estado. Las pruebas fueron pedidas el 29 de enero del año 2021 y fueron entregadas por el Estado el 11 de febrero del mismo año 2021. Ya el último paso en el procedimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la deliberación del caso. O sea, aquí es donde se determina cuál es la sentencia. Esta deliberación empezó el 24 de marzo del año 2021 y terminó el 26 de marzo del año 2021. La sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue que el Estado de Honduras es responsable por la violación de derecho a la vida y el derecho a la integridad personal según los artículos 4 y 5 de la Convención Americana. O sea, en pocas palabras, que el Estado de Honduras es responsable por la muerte de Vicky Hernández. Este caso fue monumental porque apuntó a la misma discriminación que ocurre aquí en Honduras en contra de la comunidad LGBT. Eso es todo. Muchas gracias.